Muy buenas amigos al canal de Diario Motor y este nuevo vídeo en el que, como veis, vamos a probar el BMW iX3, un subeléctrico de 286 caballos de potencia, con una autonomía, según nos cuenta BMW, de hasta 460 kilómetros y un subeléctrico que, como ya estaréis viendo, está basado en el BMW X3 que ya conocemos, que se presenta con motores gasolina, diésel e híbrido enchufable. Esta, por lo tanto, es una receta diferente a la que están aplicando sus rivales con productos como el Mercedes EQC, el Jaguar I-Pace o el Audi e-tron. Por lo tanto, en esta prueba nos vamos a centrar en ver cuáles son los pros y los contras de crear un producto como el BMW X3 y el iX3 con una gama de mecánicas tan extensa, en la que hay sitio para este eléctrico y en la que hay sitio para motores de combustión interna. Así que, si nos acompañáis, ¡vamos a ello! Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Y ahora que estamos en el interior del BMW iX3, me gustaría hablaros de él centrándome en tres aspectos que para mí son fundamentales. El primero, el del diseño, el de la sensación que tengo de estar como en casa. Y tengo esa sensación porque el interior de este BMW iX3 es exactamente igual que el del X3 y que el de cualquier otro BMW. Yo creo que este es un aspecto muy importante, el de no tener la sensación de estar en una nave espacial, y un aspecto que van a valorar sobre todo los clientes fieles de BMW que se quieran pasar a este coche eléctrico. Segundo aspecto, el de la calidad percibida, y aquí encuentro aspectos que me gustan más que otros. Por ejemplo, sí que hay materiales con una calidad bastante alta, algunos mullidos en el salpicadero. Me gusta mucho este detalle que imita un aluminio cepillado. La sensación de solidez es realmente buena, pero hay algo que no me gusta nada, y es que hay demasiado plástico en negro piano. Por ejemplo, en la consola central. Y ya sabéis que este es un material muy sufrido, que se ensucia con facilidad, que cuesta mucho mantenerlo limpio y que cuesta aún más mantenerlo impecable, sin arañazos, porque se araña con mucha facilidad. Es algo que no me gusta en un coche de este nivel. Y el tercer y último aspecto que me gustaría destacar del interior del BMW iX3 es el de la tecnología y su sistema de entretenimiento. Como veis, tenemos una pantalla que es muy pequeña para lo que encontramos hoy en los coches modernos. Es una pantalla con un formato muy práctico, alargado, que encaja perfectamente en el salpicadero, pero es muy pequeña. En cualquier caso, a mí me resulta suficiente porque me muestra toda la información que necesito, los menús son claros, muy accesibles, y hay algo muy importante y que es lo que más me gusta. Y es que es cierto que tenemos una pantalla táctil, como veis es muy ágil, pero también tenemos una interfaz giratoria, como siempre hemos tenido, en el centro, en la consola central. Y eso es algo que nos ayuda mucho a que no nos distraigamos cuando vayamos conduciendo y tengamos que manipular alguna opción. También me gusta que BMW siga confiando en los selectores analógicos, por ejemplo, para la radio, para el sistema de entretenimiento, para el climatizador. Todo tiene accesos analógicos. Y esto es lo más seguro y lo más práctico que hay en carretera. Por otro lado, el BMW iX3 no renuncia a las tecnologías que exigimos en un coche moderno. No es una nave espacial, pero sí que tenemos una instrumentación digital que de nuevo nos muestra la información con mucha claridad y toda la información que necesitamos ver en cada momento. Yo creo que este BMW iX3 no está a la última en lo que a sistemas de entretenimiento se refiere, pero prefiero eso a que venga cargado de pantallas que todas sean táctiles y que apenas tengamos selectores manuales y selectores analógicos.
Al acceder a las plazas traseras ya me encuentro con unas puertas muy grandes y un espacio muy accesible y muy cómodo. Y lo que tengo aquí son unas plazas traseras que, la verdad, son muy amplias y bastante cómodas. Fijaos en el espacio que tengo para las piernas, muy holgado, teniendo en cuenta que este asiento está colocado, el del conductor, para mi estatura, que es 1,69. Ya veis que tengo también bastante espacio al techo. Las baterías, que van situadas justo aquí debajo, apenas nos restan espacio, realmente no nos restan espacio. BMW ha diseñado este coche para que las baterías no resten espacio del habitáculo y a los pasajeros. Si pasamos a la plaza central, sí que vemos que hay un escalón pequeño, no es demasiado incómodo, que hace que tengamos que tener las piernas hacia los lados, un poquito abiertas, y quizás restando espacio a los pasajeros que van en estas plazas laterales. Lo que sí me parece interesante es que no solo tenemos aquí unos aireadores del climatizador, sino que también tenemos climatizador para ajustar la temperatura de los pasajeros que vayan aquí detrás a la temperatura que prefieran, a su gusto, ¿no? También tenemos algo muy interesante, sobre todo hoy en día que llevamos todos teléfonos móviles de última generación y que estamos ahí enganchados todo el rato al móvil y que gastamos mucha batería, y son dos conectores de carga USB-C, algo muy importante para los teléfonos móviles modernos. En general yo me quedaría con que este coche ciertamente es muy espacioso, es cierto que es un coche largo, es un coche grande y que no esperábamos menos de él. Si nos dirigimos al espacio de carga de este BMW iX3, que como veis cuenta con un portón eléctrico, nos encontraremos con 510 litros de capacidad. Tan solo hemos perdido 40 litros con respecto al X3 con motores de gasolina y diésel, y esos 40 litros se han perdido debajo de la base del piso del maletero, de manera que no nos va a afectar demasiado. Lo que sí me ha gustado, y es un buen detalle, es que este espacio del doble fondo no lo hemos perdido, y nos viene muy bien porque es perfecto para guardar los cables y para recargar nuestro coche eléctrico. Y hablando de recargar este BMW iX3, como veis, el acceso al sistema de carga se encuentra en el lugar en el que en un coche de motor de combustión interna encontraríamos el acceso a la boca de carga del depósito de combustible. Como veis, aquí están los conectores, pero lo más importante no es eso, lo más importante es saber que este coche dispone de sistema de carga rápida integrada y que viene de serie de hasta 150 kilovatios. Para que nos hagamos una idea, 150 kilovatios supone que recarguemos las baterías del 0 al 80% en solo 34 minutos y que en 10 minutos consigamos autonomía suficiente para recorrer otros 100 kilómetros más. Y siguiendo con las particularidades de este BMW iX3, me dirijo hasta aquí, hasta su frontal. Si debajo del capó no hay un motor de combustión interna, ¿entonces qué hay? Pues como veremos, nos encontramos con una bonita tapa de plástico negro. A diferencia de otros eléctricos como el Audi e-tron o el Jaguar I-Pace o los de Tesla, no hay un segundo maletero, que es muy socorrido y que nos vendría muy bien, por ejemplo, para dejar estos cables y que no tenga que cargar con ellos. ¿Qué sucede? Que este iX3 se ha fabricado sobre la misma base del X3 y al no tener los ingenieros tanta libertad de requisitos, no se pueden hacer soluciones tan caprichosas como es la de crear un segundo maletero. No obstante, ¿qué hay debajo de esta tapa de plástico? Lo primero, el sistema de carga integrada, muy importante en un eléctrico. Un sistema de carga integrada de corriente continua y corriente alterna que, como os decíamos, permite cargar este coche a una potencia de hasta 150 kilovatios. También nos encontramos ahí la centralita que supervisa todo el sistema eléctrico. Y otra idea que nos ha parecido también interesante, y es que el pack de baterías no solo está repartido sobre la base del vehículo, sino que 2 de los módulos, de los 10 módulos que tiene este coche eléctrico, están también aquí, en el vano del motor.
Por fin estamos probando el BMW iX3 y como veis lo estamos haciendo en una rutilla muy urbana que para empezar yo creo que está bien para que os hable un poquito de autonomía y de consumos de este coche eléctrico, que yo creo que es lo más importante en un coche así. BMW nos ha facilitado unos datos oficiales, pero de momento nos dicen que son preliminares, así que hay que cogerlos con pinzas. Nos han dado un consumo según WLTP en el entorno de los 18,5 y los 19,5 kilovatios hora a los 100 kilómetros. También nos han dicho que su autonomía va a llegar hasta los 460 kilómetros. En el momento en que un fabricante nos dice hasta, al hablarnos de la autonomía, deberíamos sospechar. Y es que efectivamente ese dato que nos dan es el dato más favorable que han podido obtener según el WLTP. Si hacemos cuentas de que este coche eléctrico tiene una batería de 74 kilovatios hora netos, los que vamos a poder utilizar, veremos que en realidad con esos consumos la autonomía nos debería quedar entre 380 y 400 kilómetros. Probablemente en ciudad podremos conseguir superar esos 400 kilómetros y acercarnos hasta esos 460 kilómetros que nos dice BMW. El día de hoy hemos comenzado haciendo una prueba de consumos en la que he empezado por unos 15-20 kilómetros en ciudad y después he continuado por carretera, por autovía, a unas velocidades de 110-120 kilómetros por hora hasta llegar a hacer unos 75 kilómetros, algo más de 75 kilómetros. Y en estas condiciones, que distan mucho de ser las ideales en un coche eléctrico, porque en carretera el consumo energético es bastante alto, hemos hecho un consumo de 22,5 kilovatios hora a los 100 kilómetros. ¿Qué sucede? Que con un consumo así, nuestra autonomía quedaría en algo más de 330 kilómetros. Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta en un coche así, en un coche eléctrico como este, para hacer un viaje. ¿Es posible hacer más de 300 kilómetros en carretera? Estoy convencido de que sí, pero también hay que tener en cuenta que esos consumos, que esa autonomía va a ser mucho más larga en ciudad. En ciudad sí que he visto que nuestros consumos estaban mucho más cerca, en el entorno de los 18 kilovatios a los 100 kilómetros, a los que anuncia oficialmente según el WLTP. Y después de haberos hablado de la parte que, por decirlo de alguna forma, es la más aburrida, los consumos, la autonomía, me he venido a una carretera de curvas, eso sí, asegurándome de que voy a tener batería para volver a casa, porque en estas circunstancias el consumo de energía es brutal. Y me he venido para probar un BMW donde de verdad tiene que demostrar que es un BMW, que es negociando curvas y demostrando esa deportividad que se le presupone a los coches de esta marca alemana. Activo el modo Sport y me encuentro la primera sorpresa. No sé si lo oís. Vamos a ver ahora la salida de esta curva. Es un sonido electrónico, un sonido por supuesto emulado, que comienza a sonar en el modo Sport y que no se me asemeja nada al de ningún motor. Es como una mezcla de sonido metálico y electrónico que suena cada vez que aceleramos. Al acelerar, según aceleremos, según la intensidad, según el tiempo que mantengamos el pedal pisado, suena, soltamos el acelerador, se calla. Bueno, a mí no suelen gustarme estas soluciones de sonidos emulados, mucho menos en un coche eléctrico que no suena, pero es algo que te mete de alguna forma en la conducción, ¿no? Hace que te involucres un poquito más y he de confesaros que incluso me ha gustado, pero me ha gustado mucho más cómo va este iX3. Partimos de la base de que no es un coche extremadamente potente. Estamos viendo eléctricos muy potentes,
muy rápidos. Este iX3 no lo es, no llega a los 300 caballos de potencia, son 286, pero a fin de cuentas necesitamos más. La verdad es que 286 caballos está muy bien, y sobre todo cuando tenemos el par máximo a un golpe de acelerador. Bueno, ya me veis que estoy disfrutando bastante aquí en estas curvas, en este tramo que es bastante revirado. ¿Qué deciros? Hay detalles que sí que me han sorprendido y me han gustado. Evidentemente no va a ser un coche tremendamente deportivo, pero es todo lo deportivo que puede ser un SUV, y siendo un coche eléctrico, sinceramente me parece mucho. ¿Qué estoy sintiendo? Pues estoy sintiendo, por ejemplo, que las curvas se pueden redondear muy bien, que tiene de verdad comportamiento de tracción trasera, que vas abriendo gas progresivamente y el coche se va colocando. Una sensación bastante buena. No se siente un coche pesado, los cambios de dirección los practica con muchísima compostura, la verdad. Y la única situación en la que sí siento que estoy conduciendo un coche muy pesado es al llegar a las curvas, en la frenada. Hay que frenar con insistencia, hay que anticiparse, porque ahí sí que se nota que tenemos un coche de más de 2 toneladas. Luego en el giro, luego en la curva, pues sinceramente se siente un coche ligero, y se siente incluso un coche mucho más compacto de lo que es, entre otras cosas porque tiene el centro de gravedad muy bajo. Ya veis, si estáis escuchando el sonido electrónico emulado, veréis cómo abro gas muy pronto en las curvas, y que el coche se coloca solo. Es muy divertido, es muy divertido. Me ha sorprendido. De los coches de BMW se espera que sean ágiles y divertidos, y ya hemos visto que este iX3 lo es. Pero de un SUV de BMW también se esperan ciertas cualidades todoterreno, ciertas cualidades fuera del asfalto. Y de hecho, en nuestras comparativas, no solo hemos visto cómo los SUV de BMW han resuelto las pruebas a las que los hemos sometido, pruebas bastante intensas, con un resultado muy satisfactorio, sino que también hemos visto cómo ganaban comparativas. De ahí que nos toque hablar necesariamente de este iX3 fuera del asfalto. Es cierto que hoy no hemos tenido tiempo, en esta primera prueba, de someterlo a las pruebas a las que habitualmente sometemos a todos los todoterrenos en nuestro circuito habitual, pero sí que os puedo contar algunas cosas al respecto de sus capacidades fuera del asfalto. Recordemos que este BMW iX3 está construido sobre la base de un auténtico SUV, del BMW X3, a diferencia de sus rivales que, como el Audi e-tron, el Mercedes EQC o el Jaguar I-Pace, son verdaderos crossover, están construidos sobre una base, sobre una plataforma específica para coches eléctricos, y han renunciado a cualquier salida fuera del asfalto, son coches de carretera. En cualquier caso, este BMW iX3 presenta algunos hándicaps frente al resto de la gama X3 con motores de combustión interna. El primer hándicap, solo un eje motriz, porque el motor eléctrico está en el eje trasero. Segundo hándicap, es bastante más pesado, por el hecho de que tenga que arrastrar con unas baterías que son bastante pesadas y que llevan a este SUV muy por encima, bastante por encima de las 2 toneladas. Y tercero, que sus cotas han empeorado. ¿Por qué? Porque BMW ha colocado las baterías justo en la base, que es lo normal en un coche eléctrico, y ha hecho que eso penalice la altura libre. Su altura libre es un poquito más reducida que la que tiene un X3 de gasolina o un X3 diésel. Y eso también ha contribuido a que el resto de sus cotas
empeoren. Con todo esto lamentamos deciros que no esperamos que este iX3 esté a la altura de un X3 de gasolina o diésel fuera del asfalto. En cualquier caso, con este lanzamiento, con otros que van a llegar este año y con los que llegarán en los próximos años, yo creo que la cosa comienza a ponerse lo suficientemente interesante en los subeléctricos como para que vayamos planteándonos, ¿por qué no?, ir haciendo alguna prueba, alguna comparativa de un eléctrico en nuestro circuito de pruebas 4x4. No podíamos terminar esta prueba del BMW iX3 sin hablaros de su precio, pero sucede que hay un problema, y es que en el momento de probar este coche no conocemos todavía los precios definitivos. Sí que nos imaginamos que rondará los 72.000 euros, aunque BMW nos ha dicho, lo único que nos ha podido asegurar es que estará en la horquilla de los 70.000 y los 75.000 euros. En cualquier caso, cuando conozcamos los precios, aparecerán en una tablita aquí debajo y, como siempre, tendréis los precios actualizados con ofertas y con todo lo demás en quecochemecompro.com. Si este BMW iX3 ronda esos precios, lo único que podemos deciros es que será más barato que un Audi e-tron, que es un coche que es bastante más grande, y que un Mercedes EQC o un Jaguar I-Pace, que son coches eléctricos bastante más potentes, con lo cual este BMW iX3 quedaría en un precio muy correcto para lo que nos ofrece. Y ahora sí, para concluir esta prueba que hemos hecho del BMW iX3, me gustaría definirlo en una palabra: normal. Es muy normal, es un coche eléctrico, pero transmite una sensación de familiaridad, tanto por su diseño exterior como por su diseño interior, que hace que sea un coche muy normal, como cualquier otro BMW. Y yo creo que eso, que es cierto que puede ser una desventaja para alguien que busca algo más llamativo, más ultramoderno, puede ser una ventaja para muchos clientes de BMW que quieran dar el salto a un coche eléctrico. Y centrándonos en dos detalles concretos de este iX3 que hemos probado, el primero, el que no nos ha satisfecho tanto, que es el de la autonomía. Ya hemos visto que, sobre todo en carretera, se va a quedar bastante lejos de esos hasta 460 kilómetros que anuncia BMW. Si tenemos en cuenta esto para hacer un viaje y si tenemos en cuenta que en ciudad no vamos a necesitar tanto, yo creo que este BMW iX3 puede ser una gran opción para el que busque un coche eléctrico de gama alta. Por otro lado, lo que más me ha gustado, he de reconocerlo, es que me ha parecido un coche realmente divertido. Me ha parecido un BMW con todas las letras. Un coche que hace que sea bastante satisfactorio conducirlo, aunque el tema de las sensaciones, evidentemente, hay que salvar todas las distancias, y un coche eléctrico sigue sin ofrecernos esa chispita que sí que tiene un buen motor de combustión interna. Y ahora sí, nos despedimos. Espero que esta prueba os haya gustado y, sobre todo, que haya resuelto todas vuestras dudas acerca de este BMW iX3 eléctrico. Si os ha gustado la prueba, ya sabéis, agradecemos que hagáis like, pulgar arriba, seguidnos en el canal de Diario Motor y si queréis que os avisemos cada vez que publiquemos pruebas como esta, activad la campanita. Muchas gracias.